Bienvenidas y bienvenidos a este video titulado Educación en la era de la inteligencia artificial generativa, desafíos éticos y filosóficos, en el que a través de una serie de entrevistas a destacadas académicas y académicos, buscamos dar respuesta a una serie de interrogantes que surgen en torno al uso de la inteligencia artificial generativa en el contexto educativo. El actual auge de las inteligencias artificiales generativas se debe a una convergencia histórica de factores: el abaratamiento y disponibilidad del poder de cómputo, la vasta cantidad de información en Internet y la accesibilidad a servicios de cómputo de grandes compañías, además de la evolución del área de la inteligencia artificial. Estos sistemas basados en aprendizaje máquina y redes neuronales profundas, como los modelos tipo GPT, funcionan esencialmente como máquinas de autocompletado de texto, que comprimen y sintetizan grandes volúmenes de datos, y si bien facilitan la generación de contenido y apoyan la investigación, hay que tener en cuenta que no realizan inferencia lógica ni razonamiento humano. La emergencia de la IA plantea cuestionamientos fundamentales en relación al debate sobre la autoría y la naturaleza de la creatividad, cuando la IA genera productos que históricamente asociamos al esfuerzo humano. La imperante necesidad de un pensamiento crítico para identificar y contrarrestar los sesgos inherentes a la IA, que pueden reflejar una cosmovisión parcial y perpetuar lógicas de dominación, y a las implicaciones de delegar actos de autoridad como la evaluación académica a algoritmos, lo que difumina la línea entre lo humano y lo no humano en procesos cruciales para la educación. El video, en las voces de las personas entrevistadas, enfatiza la necesidad de adaptación continua del contexto educativo y sus actores para ver a la IA como una herramienta de soporte que potencia habilidades humanas esenciales como la estructuración de ideas y el pensamiento crítico, trascendiendo en todos los casos la impostura. Justo ahora, hay un boom en el tema de las inteligencias artificiales generativas. ¿Qué sucede con la infraestructura, con la investigación, con el abaratamiento del cómputo? ¿Por qué se dan estas características para que ahora prácticamente en un navegador de Internet convencional podamos generar textos o imágenes? Pues, es que yo creo que se deben a la historia de la inteligencia artificial. Desde el punto de vista, digamos así, general, inteligencia artificial se separa de un área que es que se llama la cibernética. La cibernética fue creada por un personaje que es Norbert Wiener, y siempre lo mencionan a él. Tiene un libro muy interesante sobre teoría de control en máquinas y en los seres vivos, o sea, las personas, humanos. Pero ese libro, él no trabajaba solito, él era matemático, cibernético, le dicen, ¿no? Él trabajaba con el doctor Roswell, y con otro matemático más. Y entre los tres fueron creando, digamos, los fundamentos. Lo que pasó es que el doctor Roswell estaba en Estados Unidos y en México. Ya en los dos. Y el doctor Wiener venía también para México. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿A qué parte de México llegaban? Llegaban a lo que es la UNAM, a lo que es el Distrito Federal. Digamos, le dan su instituto, crean el centro de investigación del CIMBESTAB, Estudios Avanzados. Pero creo que cuando se crea el CIMBESTAB, prácticamente a muy poco tiempo él muere. Pero en la UNAM se crea toda esta área de computación, etcétera, y vienen muchas personas muy reconocidas en el área de cómputo y de lingüística. Viene Chomsky a la UNAM, o sea, personajes que son así como, pues, los pesos muy, muy pesados en esas áreas. Y se crea, pues, la UNAM es como un caldo de cultivo del pensamiento. La inteligencia artificial no estaba vista, o sea, cuando se separa de la cibernética,
se separa porque la cibernética trabajaba con una matemática fuerte, basada, por ejemplo, en ecuaciones diferenciales. Inteligencia artificial nace como basada en la lógica. En los 60 fue el inicio de los primeros laboratorios de inteligencia artificial en todo el mundo. Y se empezó a trabajar sobre todo en reconocimiento de patrones, pero hubo un momento en que una gran pelea entre las grandes cabecillas, y se le consideró la época de los 70s a los 80s como el invierno de la inteligencia artificial, porque se dejó de tener fondos para inteligencia artificial precisamente por esta gran pelea que hubo entre los líderes de investigación en inteligencia artificial. En los 90s hubo un renacimiento de la inteligencia artificial, sobre todo en algoritmos de support vector machines o algoritmos de vectores de soporte y reconocimiento de caracteres. Esto se lograba por medio de los support vector machines o SVMs, el hacer OSR o reconocimiento de caracteres escritos, ya sea a mano o tipografía de computadora. Lo que se hacía era tomarle fotografía o scan a esos textos y convertirlos a texto digital. Esto fue un gran avance en los 90s, y en los 90s fue cuando se empezó a hacer también el reconocimiento de voz. Pero era tanto el requerimiento de equipo de cómputo que fue hasta finales de los 90s que ya se pudo tener comercialmente programas para reconocer voz. Sin embargo, es a partir de 2000 que nace Google, y además de tener su máquina de búsqueda, empieza a tener laboratorios de investigación, y entre ellos tienen un laboratorio que es para reconocimiento de voz. En 2004 pone un servicio de información por teléfono donde eh, uno puede llamar a un número y preguntar por voz qué es lo que necesita saber, y el sistema responde. Bueno, colectó millones de voces, y con eso entrenó sus sistemas de inteligencia artificial, y con eso tenemos la nueva generación de sistemas de inteligencia artificial que pueden reconocer la voz inmediatamente. La inteligencia artificial comenzó a gestarse a mediados del siglo pasado, como por ahí alrededor de 1950, y desde entonces ha pasado por diferentes etapas, algunas muy optimistas en las que se estaba invirtiendo en países de primer mundo para el desarrollo de esta área, pero los resultados que se obtenían pues no eran tan buenos como los esperados. Entonces al principio se hablaba de pronto tener robots entre nosotros, se hablaba de tener sistemas de inteligencia artificial que fueran inteligentes y con los que pudieras interactuar, como una inteligencia general, digamos. Pero de pronto se fue viendo que tal vez porque las capacidades de cómputo con las que se contaba en ese momento y por la forma en la que se habían desarrollado hasta ese punto las diferentes técnicas de inteligencia artificial, pues no estaba funcionando apropiadamente. Incluso hubo gente del área de inteligencia artificial que volteó y dijo que pues algunas de las propuestas no eran apropiadas, como el caso de las redes neuronales. Sin embargo, en la actualidad, primero porque tenemos un alto poder de cómputo y que cada vez es más barato. Ya es posible que estudiantes con una computadora portátil, ellos puedan implementar y ejecutar herramientas y técnicas de inteligencia artificial. Y además el Internet. Entonces, muchas grandes compañías como Google, por ejemplo, Amazon, Microsoft, ponen a disposición clústeres de ellos, donde tú puedes subir tus programas y ejecutarlos ahí y resolver problemas que a lo mejor con tu poder de cómputo personal, pues no sería posible en un tiempo muy corto, ¿no? Porque sí es cierto que tú puedes en tu computadora dejarlo corriendo una semana, pero a lo mejor en estos servicios, pues
tú puedes al mismo tiempo usar tu compu para hacer otra cosa y allá corriendo los programas. Entonces, eso, digamos que fue un boom en el sentido de que ahora ya mucha gente se pudo poner a trabajar en inteligencia artificial. Pero no solo esto del poder de cómputo, sino la cantidad de información que tenemos en Internet y a la que podemos acceder. Se hizo una práctica en el área de generar bases de datos, de proponerlas ya casi que depuradas, ¿no? Entonces, esto que yo utilicé para entrenar a mi sistema de inteligencia artificial en el diagnóstico de una enfermedad o en el reconocimiento de imágenes o en la predicción que ustedes quieran, pues lo pongo ahí, está disponible. Entonces, otros pueden venir, utilizarlo para entrenar sus técnicas de inteligencia artificial. Tal cual está la conferencia de Dartmouth, ¿verdad? En donde se le pone el nombre a la disciplina. Pero en realidad la gente venía pensando en esto, es decir, es posible ver el comportamiento inteligente como resultado de una forma de cómputo. Esa es la parte, pues, como fundadora. Pero claro, ha estado presente en muchas disciplinas desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, lógica matemática, de seguir filosofía de la mente. De hecho, es curioso, pero por ejemplo, Francisco Varela nos ubicaba más en el área de ciencias cognitivas, ¿verdad? Y ahí el camino anterior era pues largo y con mucha tradición multidisciplinaria, ¿no? En tratar de explicar por qué somos inteligentes. Lo que diferencia principalmente la inteligencia artificial de otros esfuerzos previos es su metodología, ¿verdad? Porque se empeña de alguna manera en construir artefactos para probar sus teorías. Entonces, los chunchos que construyes, además de ser útiles, como los teléfonos inteligentes y los sistemas expuestos a esto, son como demostraciones de que las teorías van bien encaminadas, ¿no? De que cada vez pues tienes comportamientos que reflejan rasgos de inteligencia más interesantes. 2017, un equipo de investigación en Google publica el paper o el artículo Attention is all you need. Este fue el artículo que dio la pauta para hacer, ligar textos con Natural Language Processing con lo generativo. En 2020 hay es cuando sale el primer modelo generativo de OpenAI, es el GPT, y no tiene mucho detrás de ello, pero inmediatamente después, como unos 6 meses, sale GPT-2, que este fue el primer modelo generativo que podía escribir una cuartilla de tal forma que parecía que lo hubiera escrito un humano. Esto se lograba obteniendo gran cantidad de textos del Internet, procesándolo y de alguna forma comprimiéndolo con el modelo matemático de GPT-2, de tal manera que uno podía preguntarle a este GPT-2 y se descomprime el conocimiento que quedó ahí, se descomprime y se publica y pues ya es un texto generado, ¿no? Bueno, esto fue 2020. 2022, OpenAI se da cuenta de que Google y Facebook, o Meta como se conoce ahora, estaban por publicar su propio modelo de GPT. En donde estamos viendo ahorita esta parte que está llamando mucho la atención es en lo que tiene que ver con aprendizaje máquina, pero específicamente en el área de aprendizaje profundo. Estas redes neuronales que en su momento eran las que decían, no, eso ya no va a funcionar, pues resulta que vinieron a mostrarnos cómo cuando combinamos capas y más capas, podemos obtener modelos impresionantes, que parte mucho de lo que estamos viendo, como el famoso ChatGPT, etcétera, pues son estas redes enormes que entrenamos y que han aprendido de toda la información que está ahí en Internet y a la que tenemos acceso. Pero hay otras áreas de la inteligencia artificial que a veces no se mencionan mucho o que no llaman tanto la atención porque las utilizas dentro de las otras. En mi caso, yo trabajo en el área de optimización, en el diseño de algoritmos inteligentes
para encontrar las mejores soluciones posibles a problemas. Pero resulta que optimización se aplica para la parte de visión por computadora. Cuando yo hago segmentación de imágenes, por ejemplo, necesito optimizar ahí. También se aplica en el diseño de otras estrategias en redes neuronales. Yo tengo que optimizar parámetros también de las redes neuronales. Entonces ahí también se hace optimización. En robótica, por ejemplo, que también es de las áreas más sonadas o que llama más la atención de inteligencia artificial, también tengo que optimizar qué decisiones deben tomar los robots. En general, tomas de decisiones, que es mucho de lo que se hace en inteligencia artificial, tomar decisiones inteligentes. Y cuando pensamos, pues, ¿cuál sería para ti la decisión inteligente como humano? Y dices, bueno, la mejor decisión, la que me ayude a optimizar recursos, a optimizar tiempos, en el caso de un robot, pues a no chocar contra la pared, por ejemplo. Así que estamos en un punto en el que necesitamos que de la mano, si no crecemos de la mano las otras áreas de la inteligencia artificial, vamos a seguir todavía utilizando una gran cantidad de recursos, porque eso es algo que tiene también, por ejemplo, ChatGPT, que ahorita para que funcione se está gastando muchísimo dinero diariamente porque es mucho el equipo de cómputo que se requiere y que hay que estar gastando energía eléctrica, gastando agua limpia para que no se caliente. Entonces, hasta que no, aparte de la tarea de los que hacemos inteligencia artificial, es tratar de utilizar técnicas que sean más eficientes, que sin utilizar tanto recurso te brinden buenos resultados. Pues el ChatGPT es un sistema que tiene una capacidad de aprendizaje importante. Está basada en lo que son los fundamentos de las redes neuronales. Las redes neuronales son esas cosas que estudiaban o trataban de imitar el funcionamiento del cerebro. O sea, ¿qué es una neurona? Pues le podemos ver como un elemento descrito por una ecuación diferencial, o puedo verlo como un elemento simulado con lógica. Entonces, dice, imitar el cerebro está muy difícil. ¿Por qué? Porque el cerebro apenas los neurofisiólogos empezaban a crecer. Cuando iban con la entenderlo. cibernética, ahí iban estudiando también cómo funcionaba el cerebro. Por ejemplo, se leía un texto, el caballo corre por el campo. Bien. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que después de la palabra él siga caballo? Bueno, es una probabilidad tal vez de un 20% o algo así, pero es muy difícil que la siguiente palabra que venga de él sea él, por ejemplo. Entonces, la probabilidad de él después de él es muy cercana a cero. Entonces, lo que se hacía es guardar las probabilidades de la palabra que sigue en la cadena. Pero esto hace que muy pronto el algoritmo se olvide de qué es lo que venía atrás de la cadena, porque después de 3, 4 saltos de probabilidad, ya empieza a alucinar qué es lo que viene, porque no se acuerda qué fue lo que dijo anteriormente. Entonces, sí está pensando hacia adelante. Bien, eso era como era antes. Lo que hicieron con esto de Transformers y el paper de All You Need is Attention, o Attention is All You Need, es, bueno, en lugar de guardar una probabilidad por probabilidad, ¿por qué no guardamos en un vector todo esto? Pero, bueno, en lugar de un vector, en una matriz. Entonces, vemos la probabilidad de que una palabra vaya contra las demás palabras del mismo texto. Entonces, él con él es 0, él con campo tal vez 50%, caballo otro 50%, y así. Entonces, de alguna forma lo que estamos haciendo es el contenido del texto lo estamos comprimiendo en un pequeño huevito donde están todas las relaciones entre cada palabra en ese texto. Bueno, hagamos eso con todos los textos que hay en el Internet, y lo que estamos haciendo es comprimir todo el texto del Internet en una sola bola. Entonces, cuando nosotros le preguntamos algo,
lo más probable es que alguien ya haya hecho escrito algo similar a lo que estamos diciendo. Entonces, lo que hace es sintetizar la idea que nosotros acabamos de preguntar, la sintetiza, la busca en esa gran base que tiene y la extrae, pero no solamente la extrae, sino que a la hora de irla extrayendo, paso por paso, va expandiendo esa idea hasta construirla una oración, luego un párrafo y luego un texto. Entonces, esto es muy interesante cómo hacer, primero sintetizar y luego extraer la idea que está guardada ahí. Esencialmente, es una máquina de compresión de texto, como la que usas en tu teléfono, ¿verdad? En donde vas escribiendo el mensaje y si habilitaste la herramienta esta, el teléfono como que te completa la frase, ¿verdad? Lo que pasa es que es un modelo de lenguaje mucho más grandote que el que está dentro de tu teléfono. Pero básicamente lo que está haciendo es está buscando cuál es la palabra o a lo mejor un conjunto de palabras pequeñito que más probablemente conviene poner a continuación, ¿no? Y eso es lo que hay que dimensionar, digamos, no hace inferencia lógica, no te está diciendo que lo que sigue es consecuencia lógica de lo que sabía, no hace cálculos de cómputo más allá de esto, ¿verdad? Aunque la ilusión es que sí, ¿no? Entonces es muy fácil darte como, pasa un poco como con el AISA, no sé si conozcas este software de los orígenes de la ley, ¿no? Un psicoanalista rogeriano y la gente decía, me estoy psicoanalizando. Los humanos somos muy dados a antropomorfizar la cosa rápidamente, ¿no? Entonces, no, es más sensato pensarlo así como la máquina de autocompletado de tu teléfono, pero en versión a lo bestia, ¿no? Básicamente, eso es. Y luego tiene otra tecnología por atrás, no solo redes neuronales, es también este aprendizaje por refuerzo, ¿no? Es para poder guiar más las respuestas hacia donde quieres que se dirijan. Y ese es otro tipo de entrenamiento. Os decía que no es tan fácil de explicar. Hay dos tecnologías de aprendizaje que están como entrelazadas. Porque producen esta impresión de que sí me entiende y sí razona y sí se pareciera, ¿no? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Lo puede hacer en varios idiomas. Eso fue una sorpresa, ¿no? Que generalice también, que aunque no lo hace también en los lenguajes menos hablados que los más hablados, lo puede hacer en cierto grado, ¿no? O sea, generaliza a otros idiomas, generaliza para tareas que no estaba pensado. Entonces, ahí hay un montón de trabajo a ver de qué se está modelando realmente ahí, porque parecía que es más bien como una especie de metamodelo que tiene modelos adentro y que entonces puede escoger entre modelos para saber qué cosas tiene. Dentro del área de aprendizaje máquina, podemos hablar de diferentes tipos de aprendizaje. En algunos, tú les das ejemplos en donde ya cuando lo entrenas ya le dices cuál es la respuesta. Entonces, por ejemplo, yo puedo entrenar diciendo, te voy a dar un conjunto de datos donde yo te voy a decir diferentes síntomas de enfermedad y luego te voy a decir si tiene o no esta enfermedad. Entonces, por ejemplo, pues si resulta que tiene presión alta, y si su temperatura es tal, y si tiene a lo mejor estornudos, no sé, por hablar de algo. Entonces, si cumple con todas estas características, pues resulta que sí tiene esta enfermedad. Pero si le falta alguna, resulta que no la tiene. Entonces, yo con toda esta información entreno el sistema y entonces él tiene que aprender cuáles son las reglas para cuando tenga estos síntomas, va a tener o no va a tener la enfermedad con base en ejemplos que yo ya le di. Entonces, esa es una manera de entrenar. Otra es dejar que solito el sistema pueda ir agrupando observaciones que tienen características similares y decir, bueno, estos van juntos, estos pertenecen a una misma categoría y que solo vaya aprendiendo. Claro que hay ciertas métricas que se aplican para que pueda obtener retroalimentación de si su respuesta fue apropiada o no. Y muchas veces esta retroalimentación la pueden dar los mismos usuarios. Y de esta manera va aprendiendo y va mejorando y dando mejores respuestas en el ambiente en el que estuviera siendo entrenado. Filosofar era así como pensar, razonar, etc. Pero resulta que entra la robótica y la robótica se ve como un dispositivo
con el cual se puede hacer experimentos de lenguaje. Ah. Ujú. Y entonces eso le llama la atención a los filósofos. ¿Cómo puedo tener yo? O sea, ¿cómo puedo yo quitarme de la corporeidad humana o animal y experimentar Una máquina, con un una máquina? dispositivo. Pero las máquinas, o sea, realmente o sea, el pensar en un artificio, en una máquina para explorar las cuestiones del lenguaje, hay gente que lo remonta hacia tiempos muy atrás, esos autómatas que escribían, escribo, luego existo, burlándose de Descartes. Claro. A remitir un poquito a la teoría de la propiedad de John Locke en el siglo XVII. Yo creo que lo que está en juego es definir si las inteligencias artificiales generativas del lenguaje son un instrumento o son algo más que un instrumento. Si son un instrumento, entonces es correcto y la autoría pertenece a la persona que dirige ese instrumento, ¿no? De la misma manera que una pala, una cuchara, es una extensión de una extremidad humana. En este caso, la inteligencia artificial generativa sería una extensión, un instrumento de la inteligencia humana. Y ahí no tendríamos, yo creo que ningún debate, pero el problema filosófico tiene que ver cuando demos un paso más allá. Voy a tratar de poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si una empresa simplemente, o un algoritmo mismo, de otro tipo, diseña estas direcciones sin la intervención de un humano o que la intervención del ser humano sea la mínima posible y a partir de esas direcciones se le instruya al chat GPT crear estos productos muy diversos y a velocidades más allá de lo humano? Entonces ahí nos cuestionamos qué de humano hay en estos productos generados, ¿no? Porque en el primer caso está muy claro. Yo voy dirigiendo, como en el Photoshop, yo soy quien modifico, en el texto también cambio palabras, doy instrucciones, como un diálogo, ¿no? El chat GPT en este caso se convierte en tu asistente. Teóricamente hablando, a mí me parece que antes estábamos ante una situación que la información que usábamos para hacer modelos, nosotros estábamos claros, la conocíamos, era veraz y había un control sobre eso. A partir de ahí se aplicaban los algoritmos. Hasta ahí ya era importante, ya era novedoso, ya yo puedo hacer cosas que está generando un programa de computadora, hablando del lenguaje natural y de otras cosas, que ya se ve, ya evolucionó y ya está muy bien, ¿no? Ahora el problema, bueno, no problema, sino más bien lo importante es lo que yo uso para generar esos modelos. Y ahí está lo degenerativo. Ya no es nada más eso que yo sé que es veraz y que existe. Ya puede ser inventado, ya puede ser generado. Y entonces eso me da pie a generar unas cosas que yo ya no entiendo, que ya no las puedo justificar, que ya me sorprenden. Entonces es increíble lo que puede hacer algo como ChatGPT, que yo le pueda decir, hazme un programa que haga esto y me lo hace, ¿no? Se ha mencionado que la tecnología tiene una cosmovisión y la tecnología que se produce por un sistema de dominación tiene una cosmovisión de la que hablamos, en donde las jerarquías de dominación terminan por imponer incluso una, un entendimiento en el que el ser humano es superior a cualquier otra forma de vida en la Tierra. Y esto es, nos está llevando al colapso. Esa es una de las críticas principales de la tecnología que se produce, no solo en este contexto, sino también en el contexto de explotación natural. Tiene raíces históricas muy profundas. Podríamos ir al dualismo cartesiano y podríamos ir a momentos en la historia que le dieron la fortaleza teórica a la modernidad colonial. Sin embargo, sí creo que en cuestiones de prácticas tenemos que ir con cuidado y cuestionar críticamente cualquier tecnología que esté a nuestro alcance. Y no solo eso, sino nuestras formas de relacionarnos con los otros y las otras, y sobre todo ver cómo podemos detener esta reproducción que el mismo sistema tiene para continuar o perpetuar el status quo y las formas de vida que ya tenemos. Había un problema filosófico dentro de la literatura muy, muy conocido que se le llamaba algo así como typing like a diligent monkeys, que era esta idea de que podíamos en un salón tener cientos de chimpancés tecleando en máquinas y eventualmente de
ese trabajo aleatorio iba a salir el Hamlet, ¿no? Por puro ensayo y error. Claro, era un tema hipotético, pero vamos a suponer que tenemos una empresa que está trabajando con un salón inmenso generando productos sin ninguna supervisión humana y sin ninguna intervención humana y con el único fin de monetizarlas o de llegar a ciertos hallazgos, ¿no? ¿Qué pasaría si estos productos tienen una relación directa con aspectos científicos, con cuestiones políticas, con cuestiones jurídicas, es decir, que van más allá del entretenimiento? Entonces, ahí la gran pregunta filosófica es, ¿estos productos son humanos o son posthumanos o son otra cosa, no? ¿Y quién tiene la autoría? Bueno, los derechos de autoría los podrán tener seguramente estas empresas hipotéticas de las que hablamos, pero ¿quién está detrás de eso, no? Porque la autoría, en términos fundamentales, implica que hay una persona detrás, ¿no? La diferencia entre un autor humano y la naturaleza pues, está muy clara, ¿no? La autoría pertenece al espíritu de la persona que la crea y la naturaleza pertenece, en términos clásicos lo voy a decir, al espíritu de Dios, ¿no? Que lo crea sin la presencia del ser humano. Entonces, aquí tendríamos un tercer espectro muy interesante. Ya no las cosas que hace Dios, montañas, arrecifes, nubes, las cosas que hace la persona, una vasija, una silla, una mesa, sino otro tipo de cosas que no hace ni Dios ni la persona, ¿no? Y ahí, bueno, pues hay que espantarnos poquito, ¿no? Porque es algo desconocido, es algo de lo que no tenemos ningún antecedente. Eso también es muy importante en estos temas. No estamos preparados para lo que está ocurriendo desde ya en este momento. Los matemáticos se espantan de repente, dice, como que una máquina va a resolver teorema. Pues sí, Que ahora ya lo resuelven. lo hace, pero no solamente resuelven problemas y no solamente resuelven teoremas, proponen teoremas, Mm. ¿sí? Entonces, solamente las personas que se dedican a esos estudios pueden distinguir o pueden elaborar una hipótesis de que si ese es un teorema válido o no. Ah. Formalizaciones matemáticas no las hace usted, no las hago yo. Puede ser que sean los matemáticos así muy avanzados. Un acto de autoridad es justamente el que se emite por una persona nombrada para esas facultades. No sé, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en la universidad, yo en mi persona emito actos de autoridad al firmar oficios, circulares, actas de grado. Entonces, en ese sentido, lo que yo hago es que certifico que un proceso se ha llevado de manera adecuada. Pero también emito, o la persona que hace un acto de autoridad emite opiniones hacia un lado o el otro. El profesor, por ejemplo, cuando emite una calificación, eso es un acto de autoridad académica en un sentido a lo mejor básico, muy, muy importante desde luego, pero básico. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si esa facultad de evaluar a los alumnos ya no fuera del profesor, fuera de un algoritmo? Explico, es decir, que el profesor fuera simplemente llevara los trabajos o los exámenes y la inteligencia artificial en un segundo evaluara todo eso, ¿no? Ya hay profesores, colegas que utilizan el ChatGPT para elaborar exámenes, por ejemplo, ¿no? Y los exámenes están bien hechos. A lo mejor hay una supervisión por parte del profesor, pero lo que estamos haciendo es que estamos delegando la facultad de evaluar, que es un aspecto además importante para la educación mexicana, está en la propia la Ley General de Educación Superior, ¿no? La libertad de evaluación. La libertad de evaluación, de examen, perdón, descansa en el profesor. Acá la pregunta sería si los actos de autoridad emitidos por una inteligencia artificial representan, expresan los valores del humano. Si sí lo hacen, entonces estaríamos tal vez fuera de estos paradigmas humanos. Y eso es lo más interesante, que estas inteligencias artificiales abren la ventana hacia algo desconocido y no lo digo en términos negativos, en términos también pueden ser muy alentadores y positivos. Porque ¿qué pasaría si estas normas, estos actos de autoridad, estas opiniones fueran mejores que las que el promedio del ser humano lo hace? La computación se volvió una herramienta muy interesante porque avanzó mucho Sí. con estas cuestiones de las redes neuronales, que son modelos que imitan a nuestras neuronas. No es que sean
las imitan. Pero también ya, desde el punto de vista tecnológico, están creciendo órganos Sintéticos. sintéticos en platos. Me gusta mucho citar una frase de Edward Wilson que dice que uno de los problemas de la actualidad es que nosotros, lo dice así, ¿no? We have Paleolithic emotions, medieval institutions, and godlike technology. Entonces, tenemos un cuerpo, unas emociones paleolíticas contrastadas con una tecnología de dioses. Y esta godlike technology se expresa por fin, yo creo que de manera muy nítida en las inteligencias artificiales. Entonces, quizá estos modelos generativos pueden expresar de manera más nítida lo humano, pero muy posiblemente nos sintamos incómodos con eso. ¿Por qué? Porque nos vamos a sentir desplazados, nos vamos a sentir inútiles. Desde luego que se va a perder muchos aspectos de la glorificación de lo humano y del poder humano. Es complejo, ¿no? Es un tema muy, muy complejo, pero está ahí. Para hablar sobre este tema, creo que tenemos que pensar en un debate de actualidad y que incluso se entiende desde la producción de la tecnología de un sistema de dominación en el que nos encontramos. El debate es un debate que se ha explicado a partir de la decolonialidad o de las luchas decoloniales para entender cómo el sistema también produce tecnología. Entonces, respecto a esta pregunta en específico, es interesante plantearnos cómo el sistema del ChatGPT ha sido una especie de lugar en el que se captura información ya existente. Esta información ya existente capturada por personas normalmente atiende a algunas categorías, es decir, estas personas tienen ya características que les atraviesan como sujetos. Entonces, de ahí que podamos concluir que en muchas ocasiones veremos un discurso dentro del chat GPT como atravesado por una lógica del hombre blanco, europeo, heterosexual, cristiano incluso, y que esto va a mediar o va a producir una cosmovisión que terminará impactando en lo que encontremos en el chat. Entonces, entendiendo esta situación, debemos ir con cuidado ante la interpretación del discurso, porque si no vemos que esta producción es una producción atravesada por estos términos, pues terminaremos reproduciendo lógicas de dominación que no se cuestionan. Entonces, normalmente lo que leemos, lo que escribimos, lo que entendemos y las formas de estar en el mundo que han sido puestas por encima de otras han respondido a lógicas coloniales. Y pues esto es histórico, desde luego que tiene una génesis histórica. Creo que lo que hay que resaltar es esta naturaleza dual de la inteligencia artificial en tanto que ingeniería y ciencia, ¿verdad? Pues cuando hay booms como el de ahora con las inteligencias artificiales generativas, se le suele dar más énfasis a la parte tecnológica, en el sentido de que pues es una disciplina que genera herramientas que nos ayudan a hacer trabajos, ¿no? Diseñar imágenes, generar textos, revisarlos, etcétera. Pero por otra parte, no hay que olvidar que tiene raíces profundamente científicas, ¿verdad? En donde la pregunta interesante es si la inteligencia es resultado de un proceso computacional, si es una especie de computación en el fondo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues la disciplina está más emparentada con ciencias cognitivas, psicología, filosofía de la mente, etcétera, que con computación de alguna manera, ¿no? Su sujeto de estudio no es la computación, sino la inteligencia. Y a lo largo de la historia de la IA, pues ha habido así como fluctuaciones en cuál es el énfasis más marcado a lo largo de su historia, pero siempre con otros componentes presentes, ¿no? Entonces, no sé, tú puedes ver redes donde ya tuvieron también momentos interesantes anteriormente, como una especie de producto de la inteligencia artificial, los sistemas expertos, otro tipo de tecnologías, de robótica, los avances en robótica móvil, cosas por el estilo, ¿no? Se marcan como aplicaciones, pero siempre está pendiente también la otra parte por ahí atrás, el trasfondo es de decir, sí, pero en el fondo también buscamos una especie de explicación de a qué se debe el fenómeno inteligente, ¿no? ¿De dónde viene la inteligencia?
Por un lado, tenemos lo que es el razonamiento automático, ¿sí? Y precisamente la inteligencia artificial lo que trata es de simular ese comportamiento, ese razonamiento humano. Estamos en el entendido que una máquina es muy buena haciendo cosas exactas. En este caso, un humano no es así. Para nosotros es complicado, por ejemplo, golpear en un mismo lugar 20 veces. Sin embargo, para una máquina eso es muy fácil y rápido, ¿sí? Sin embargo, una máquina no puede pensar y un ser humano sí puede pensar. Hay teorías sobre cómo es que vemos y hay teorías de cómo es que hablamos. O sea, Chomsky es un pionero de la lingüística. Él propuso cómo y categorizó los lenguajes de programación, y entre ellos en el nivel jerárquico superior era el lenguaje humano. Y él decía que, o dice porque no se ha muerto, que el lenguaje está bien alambrado en nuestro cerebro. Pues tendríamos que empezar por preguntarnos si el lenguaje es solo humano, ¿no? Esa es la gran pregunta. O sea, ya no sería en términos de afirmación, dado que estas inteligencias pueden generarlo y pueden llegar a rutas desconocidas para nosotros, ¿no? Eh, ¿Cómo lo van a tomar las siguientes generaciones? Seguramente con menos drama que nosotros. Muy seguramente, ¿no? Seguramente para estos nuevos estudiantes que lleguen va a ser algo más común. Yo recuerdo en los 2000 cuando el celular y el internet también algunos de mis profesores queridos lo veían como que iban a acabar con la inteligencia humana. Yo creo que vamos a tener que adaptarnos y si en algo sí somos muy buenos los seres humanos es en esta capacidad de adaptación. Tenemos que mirar hacia adelante, prohibirlo, limitarlo desde mi punto de vista un absurdo, es un absurdo. Tenemos que empezar a dialogar con estas inteligencias, aprender a usarlas, estar preparadas, capacitarnos como profesores, como alumnado, como en las distintas actividades que hagamos y verlas como una herramienta hasta donde sea posible, para que sea para el provecho de lo humano. Es decir, el gran desafío desde mi punto de vista respecto a la emergencia de estas inteligencias artificiales y que es un deber imperativo de todas las personas es seguir insistiendo en que tengan algo de humano. Y eso nos corresponde a nosotros. Y no es sencillo, pero hay que hacerlo, hay que insistir en eso. Actualmente uno ve una herramienta de estas, es como ver Word, ¿no? Ya no sabes qué hace, ya solo sabes lo que hizo y el objetivo y el final. Y creo que ahorita estamos en ese punto que no se concebía antes. Pues correr un programa que haga algo de inteligencia artificial y lo hace, ¿no? Entonces, me parece que para hacer un buen uso, pues sigues necesitando entender las bases de cómo funciona, de qué te genera para poder precisamente hacer un mejor aprovechamiento, ¿no? Y me parece que el ANIA se va a mantener ahí. El ANIA, una de las cosas que hace es estar actualizando sus contenidos, los diplomados. Y fíjate que sí he detectado ahora en años recientes que también la industria está más interesada en eso. También creo que ahí sigue siendo como que quieren que la tecnología les ayude para mañana, ¿no? Y en ese sentido, también así ven la inteligencia artificial, ¿no? Yo quiero que mañana ya me esté reduciendo mis costos de producción o quiero mañana estar vendiendo más. Creo que ahí pues lleva una maduración, ¿no? Ahí cuando ya son herramientas del dominio público, pues ya son más fáciles, ¿no? No necesariamente vas a tener quien haga uso correcto de eso o que realmente tenga un impacto como tú lo esperas, ¿no? Entonces me parece que siempre es formar, se está especializando cada vez más, ya no es así como la inteligencia artificial, eran muchísimos campos de acción. Me parece que aquí también se va a requerir eso, ¿no? A ver, es en esta parte, de esta forma, y pues ahí todas las instituciones educativas, y nosotros no somos la excepción, pues estar promoviendo y estar actualizados también, no solo en la parte teórica, sino que se está generando, ¿no? Nosotros aquí al interior tenemos un centro de certificación y cada vez vienen más a certificarse en temas de IA, en lo que te dan, pues obviamente estas grandes compañías y empresas que van así, ¿no? Ahí todo se trata de monetizar. Y creo que ahora la investigación, los grupos de investigación, ya
antes como que tardaba más, ¿no? En poder llegar. Ahora llega más rápido. Y también por lo mismo me parece que el impacto de eso eh, se ve más rápido, no necesariamente positivo, ¿no? Esperemos que sea positivo, pero no en todos los casos, ¿no? Lo mismo ocurrió con las redes sociales. Es pues, se ocupa para cosas malas, pero también hubo un boom en el que ahí van los primeros que lo usan, ya después entra la sociedad en general y ya después la industria y así, ¿no? Precisamente trabajamos este tipo de propuestas en lo que es la Cátedra UNESCO 2023, en la cual nos reunimos para proponer proyectos innovadores enfocados a mejorar la educación, a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bien, nosotros vislumbrábamos como equipo de trabajo que en realidad los pasos se pueden reducir, los de búsqueda, los de hacer síntesis, y también de proponer conclusiones. ChatGPT te puede facilitar el trabajo, ¿no? ChatGPT puede ayudarte en obtener información más relevante del tema que quieres trabajar. Incluso te puede proporcionar tendencias. Entonces, tú como investigador incluso podrías proponer, disminuir los pasos del proceso de investigación. A ver, si uno ve estos primeros avances de inteligencia artificial hasta los 80s con los sistemas expertos, son un poco raros porque asumen que las inteligencias están como aisladas y en realidad no tienen tampoco autonomía porque el sistema experto pues es un sistema de cómputo más tradicional en el sentido en que yo le hago preguntas, le doy datos y él me hace recomendaciones o hace diagnósticos, ¿no? Esta persona tiene o no tiene cáncer, esta foto de satélite promete que haya cimientos de cobre o no, ese tipo de cosas, ¿no? Pero finalmente el usuario humano es el que lleva la voz cantante. El asunto es el que toma la decisión, es el que es autónomo. Y los agentes se toman un poquito la metáfora de que la inteligencia artificial más en serio, ¿no? Dice, a ver, no, el sistema es el que tiene que ser inteligente y por lo tanto tiene que ser capaz de percibir qué pasa en su entorno, tomar decisiones y actuar en el medio ambiente, ¿no? Entonces, modificarlo con sus acciones para conseguir las metas de nosotros. Entonces es como una especie de robot. Lo que es interesante en esa dimensión científica es que es la cosa como más completa, ¿verdad? Dices, hombre, es que la inteligencia en ese contexto. Si yo quiero estudiar inteligencia, necesariamente tendría que haber comportamientos. El sistema tiene que comportarse para generar un comportamiento inteligente. Primero una cosa y luego la otra, ¿no? Y lo más interesante pasa cuando estudias qué sucede si tienes muchos de estos sistemas, porque entonces se asemejan mucho a nuestras sociedades, ¿no? Tienes muchos individuos que posiblemente tienen representaciones del mundo heterogéneas distintas, intereses distintos, metas distintas, formas de hacer las cosas distintas, y emergen todos esos problemas típicos de las sociedades, ¿no? Cómo cooperan, cómo resuelven conflictos, cómo se convencen a través del diálogo que la cosa es de cierta manera y no de otra, cómo arman equipos, es posible que establezcan instituciones para trabajar de manera más ordenada. Eso es lo que hacen los agentes. Digamos que de alguna forma introducen la dimensión social en la inteligencia artificial. Borges decía que en el futuro los seres humanos nos merecíamos no tener ningún gobierno, porque al final del día el gobierno, es decir, que alguien ejerza la autoridad sobre nosotros, es algo que no deseamos. Y sobre todo no lo deseamos porque los gobernantes son, igual que nosotros, personas con muchos errores y que tienden a fallar, ¿no? Entonces, generamos actos de autoridad, esto es lo primero que hay que decir, por necesidad, porque tenemos una necesidad de vivir en sociedad y por lo tanto es importante generar acuerdos y que esos acuerdos nos regulen. Pero esos acuerdos tienen el límite de lo humano y tienen también una historicidad y tienen también épocas altas, épocas bajas, etcétera, ¿no? Siempre estamos pues al vaivén de lo que la autoridad hace con nosotros. ¿Qué pasa con estas inteligencias artificiales? La justificación filosófica de la autoridad es que yo libremente le deposito en otra persona o le delego estos actos para que nos regule a todos y podamos avanzar. Es una paradoja, porque en el fondo no quiero, ¿no? Pero tengo que hacerlo. Pero ¿qué pasa si hay un nuevo actor en esta dinámica que no es una persona
y que es capaz de generar estos actos de autoridad en distintas o en múltiples dimensiones de una manera más precisa que la persona. Ejemplo, jueces calificadores que emiten faltas administrativas, eh, actos académicos de autoridad, como decir si una tesis es una aportación valiosa o no la es, hasta, ya yéndonos al extremo, jueces o magistrados que revisen sentencias de alzada y garanticen por sí mismos la constitucionalidad o la convencionalidad de lo que se expresa en el texto. Una de las cosas importantes que hay que hacer es, yo no necesariamente opto por la regulación, porque creo que eso no es posible, pero sí creo por una concientización. Y me parece que ahí hay cuestiones de políticas públicas que hay que hacer. El mundo se está moviendo hacia allá, hacia establecer ciertas reglas. Y en el caso del lenguaje natural, creo que es un ejemplo en el caso de lo que ahora puede hacer estos programas. Porque ¿de dónde tomaron los datos? O sea, los datos los tomaron de un individuo que hizo un discurso, de la voz, de una personalidad. Entonces, el verlo en estas herramientas es que la base no es cierta, ¿no? O no es veraz, o están tomando información que es de alguien personal, que hay que ser, entonces creo que en ese sentido hay que ser cuidadoso y hay que estar claro que cualquier herramienta, como antes se decía, ¿no? Se la das a alguien con buenas intenciones y va a ser un buen uso, pero se las das a alguien con malas intenciones y esto te puede ocasionar, y sobre todo, no distinguir qué es cierto y qué no es cierto. Y creo que ahí es donde está ahorita, no solo el boom, sino también digamos, el que sea también el reto, ¿no? El tema de la autoría no es tan antiguo como a veces creemos, ¿no? Durante mucho tiempo en la humanidad las obras artísticas, los textos literarios, no eran considerados como productos de un individuo que extendía su propiedad hacia ellos. Eso es relativamente reciente y tiene que ver con un modelo capitalista. Esa es la realidad, ¿no? Sin embargo, el día de hoy, bajo un sistema capitalista, nos asalta la duda de quién es el autor, la persona autora de un texto generado por una inteligencia artificial. No es fácil responderla a esta pregunta porque si bien la persona que hace la interacción con la inteligencia artificial también abona bastante a la dirección que va teniendo el texto, pues la realidad es que toda la capacidad de autoría de las personas humanas por su propio esfuerzo se ve disminuida ante el uso de estas herramientas. Y es un aspecto que va más allá del derecho mismo, pero que forma parte de la tradición creativa de las personas humanas y que no podemos dejar de lado. Nosotros consideramos que si yo hago una escultura, un poema, etcétera, estoy poniendo ahí muchos aspectos de lo que yo soy, de mi cultura, de mis valores. Y cuando una inteligencia artificial lo genera por sí mismo o por sí misma, no está todo ese aspecto cultural y humano en ello, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado, muy difícil. Desde mi punto de vista, vamos a tener que discutir largamente el tema de la autoría en estos textos generados, pero yo lo considero, vamos a tener que avanzar hacia un paradigma distinto. O sea, estamos ante un cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la autoría creativa, por un lado, y por otra parte tenemos que establecer un marco regulativo, un marco jurídico adecuado para que se respeten los derechos de autoría y todo lo que se desprende de estos productos que se van a generar por toneladas, ¿no? Tenemos que encontrar que no se vulneren derechos humanos, por un lado, por otro lado, que tampoco se restrinjan este tipo de textos creativos o de productos creativos, porque sería darnos, como se dice, un balazo en el pie. Debemos entender, desde mi punto de vista, que las inteligencias artificiales llegaron para quedarse y que además van a estar transformándose en meses y cada vez van a ser mucho más invasivas, no lo digo en el mal sentido, pero es una realidad en los aspectos humanos. Tenemos que asumir que todos tenemos un lugar, una posicionalidad respecto a este sistema y que las diferencias y desigualdades que se producen a partir de estas condiciones serán diferentes si tú eres hombre, si tú eres mujer, si tú eres heterosexual o no lo eres, si vives en el norte o vives en el sur. Y toda esta lógica imbricada de jerarquías de dominación, pues constituyen la experiencia de vida que vamos a tener en determinado lugar y en determinado espacio. ¿Cómo ir en contra de ello desde la teoría crítica e incluso desde las producciones latinoamericanas, desde la educación popular? Pues se ha fomentado
una herramienta que nos permite cuestionar la naturalización de estas realidades, porque a final de cuentas las naturalizamos tanto que creemos que son una cosa normal. ¿Cómo podemos desnaturalizar lo incorporado? Pues creo que fomentando y fortaleciendo el pensamiento crítico. El pensamiento crítico como una herramienta que cuestione estas jerarquías que son invisibles al momento que se entienden. En el tema de la creación y de la creatividad, desde mi punto de vista, lo que yo considero es que pone en jaque, pone en tela de juicio la idea misma de creatividad y el mismo proceso creativo en sus múltiples dimensiones, particularmente en las del lenguaje. Es decir, es una transformación muy agresiva y muy interesante la que hay que examinar, porque no es cosa menor. Particularmente nosotros acá en la Facultad de Filosofía y en las áreas de humanidades, trabajamos mucho con la creación de textos, ¿verdad? De textos ensayísticos, poéticos, narrativos, etcétera, y de pronto nos topamos con que un algoritmo, una inteligencia artificial en este caso, es capaz de generarlos. Desde mi punto de vista, tenemos que entablar un diálogo muy productivo, como lo ha ocurrido en otras áreas de la creatividad humana. Particularmente hay un caso muy interesante como es el del deporte del ajedrez, que por ahí de los 90s a los 2000 generaron módulos de juego y que se volvieron cada vez mejores en el juego. Y se hablaba de que el fin del ajedrez como deporte, etcétera. Al final lo que se hizo es que ahora las personas humanas entrenan con estos módulos y generan y descubren mejores métodos para el desarrollo. La IA, yo siempre espero, siempre lo digo, que no nos toque otro invierno, sino más bien ayudar a que siga floreciendo, porque ahí es donde nosotros vemos un potencial y, por supuesto, de mucha utilidad, ¿no? Como la tecnología en general. Nuestra propuesta es precisamente indicar de alguna forma a ChatGPT que no se vaya a buscar en todo Internet, sino que se vaya a buscar en repositorios educativos abiertos donde la información ya ha sido curada y por ende la información que extraería ChatGPT sería información confiable. Bueno, yo nada más los invito a que no tengan miedo de utilizar estas tecnologías y que las utilicen sus estudiantes. Al final es algo que no podemos evitar y más bien hay que evaluar cómo podemos incorporarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y depende mucho de lo que uno les transmita a los estudiantes en el aula. Yo creo que al final, pues ellos también quieren aprender y ellos deben ser conscientes de cuándo están dejando de aprender, hasta qué punto el usar una tecnología, más allá de ayudarles, les está perjudicando. Y pero invitarlos a que siempre hagan esa reflexión. ¿Cómo me puede ayudar a tener un mejor aprendizaje? Pero también, ¿cómo puede de pronto afectar? Siendo extremadamente simplistas, creo que lo que hay que reforzar es la idea de que estas, este software siguen siendo herramientas, ¿no? Y en ese sentido, pues tú eres el usuario que está obteniendo soporte a través de esas herramientas, pero al final tú eres el autor de las cosas, ¿no? Es decir, el ChatGPT no es el autor de tu paper, ni de tu tarea, ni el DALL-E es el artista que mandó la cosa al concurso. Hay una persona siempre atrás, con su derecho como autor de la cosa y con sus obligaciones también, ¿no? Y por otro lado, yo creo que habría que reforzar la historia esa de que el proceso de creación de estas productos a los cuales estas herramientas dan soporte es un gozo intelectual, ¿no? Claro. O sea, el proceso de escribir un buen artículo es parte de formar a nuestros estudiantes en pensamiento crítico, estructuración de ideas, creatividad y todo esto. Entonces ahí es como desarrollas herramientas que son las que se esperan muchas veces de nuestros profesionistas, ¿verdad? Entonces, que está muy bien tener una herramienta de soporte, pero dimensionarla en ese sitio, ¿no? Decir, hombre, tendría que ser un soporte. Las habilidades que acabo de mencionar, pues tendríamos que seguirlas cultivando en nuestros estudiantes, que son finalmente los agentes naturales y inteligentes, ¿no? Claro, claro. Con esto cerramos un discurso que hemos generado a partir de la edición de las opiniones que nuestros invitados compartieron con nosotros en 2024 principalmente.
Esperamos que las reflexiones de las y los académicos universitarios que participaron en este video sirvan de insumo para una reflexión personal o para una discusión mayor en la que sea el posicionamiento crítico ante la inteligencia artificial generativa el factor común ante su uso con fines escolares, académicos e investigativos. Yo soy Alberto Ramírez Martinel, profesor investigador en el Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la Universidad Veracruzana, y les agradezco a ustedes por ver y a las personas entrevistadas por conversar conmigo. Hasta la próxima.